Me acaban de robar como 3 segundos de rola. No hay separado, ¿verdad? Perdón. Bueno, el tema es el zoroastrismo. Es una religión que ha sido controversial en los últimos tiempos porque la han acusado de no ser como tal una religión, sino ser una especie de fe oportunista o de momento. Pero hay que recalcar que no es una religión que nació eh, hace 100 años, hace 300, hace 500. Resulta que el zoroastrismo es una religión fundada por un hombre llamado Zoroastro o Zoroastra también, que de ahí es de donde viene un poquito la terminología de la religión. Esto entre los 700 y 600 antes de Cristo, es decir, no es una religión que nació hace poco, es una religión que ya tiene mucho tiempo, incluso es más vieja que el cristianismo moderno. Ahora, este zoroastrismo se desarrolló a partir de las enseñanzas de la tierra de lo que hoy conocemos como Irán. Recordemos que en aquel tiempo era conocido como el imperio persa, es decir, todo lo que ahora es Irán, Afganistán e Irak, en aquel tiempo formaban parte de este imperio persa, y en esa región, en esa tierra, pues era la religión predominante, era el zoroastrismo. Zoroastro, ¿quién era? Bueno, Zoroastro era un sacerdote, un hombre bien instruido, bien letrado, bien metido en lo que era la onda de la religión de su pueblo, y en una fase de esta religión antigua que también se le conocía en aquel tiempo como Indo-Irania, porque corría desde lo que era Irán y se iba a también una parte de lo que era la India. En estos lugares adoraban a las divinidades que guardaban y mantenían algo a lo que ellos llamaban el recto orden y la estabilidad del universo y de la sociedad. ¿Qué era esto? Bueno, durante el periodo de migraciones hacia el sur, desde el Asia Central, algunas de las tribus que vivían en esta parte, lo que quedaba del imperio persa, y también tribus que vivían en lo que era la India, empiezan a tener una especie de conversión muy ardiente hacia esta nueva religión, es decir, el zoroastrismo, en qué consistía y cómo se llevaba a cabo. Resulta que aparecen ahí diferentes dioses, la gente empieza a orar a dioses que no existían originalmente. Zoroastro rechaza enérgicamente la adoración a otros dioses que no fueran el que él, pues digamos que al ser su sacerdote, él era el encargado, vamos, de dirigir esa fe, esa religión. Y bueno, los demás dioses entonces se consideraban como perversos y restringía el culto a los morales, algo que él llamaba ajuras, Ahura Mazda, Mitra y los Amesha Spentas. De hecho, se me viene ahorita a la mente Tolkien, en alguno de lo que es toda la historia del Señor de los Anillos, menciona esta ciudad de Mitra. No sé si ustedes ya hayan leído las obras de Tolkien, visto las películas, se menciona en este lugar. Bueno, ¿de qué va el zoroastrismo? El zoroastrismo entiende el mundo como un escenario que está en guerra, limitado en el espacio y limitado también en lo que es el tiempo, en el que los poderes del bien y el mal pueden luchar hasta el fin. Es decir, una lucha del bien, el mal, Dios contra Satanás, el yin y el yang, arriba, abajo, etcétera, etcétera, etcétera. El destino de una persona, es decir, practicante del zoroastrismo, depende de su elección entre el bien y el mal. Y eso lo vemos también en otras religiones, como en la católica, la cristiana, la musulmana, donde se nos dice que nosotros poseemos el don del libre albedrío y que tenemos ese poder de decidir a qué amo servimos y a qué camino dirigimos nuestro lugar, nuestro espacio, nuestras decisiones, nuestra vida. El destino de al final de todo esto, es decir, mantenerse del lado recto, mantenerse del lado del bien. Al final, la recompensa según la elección es obviamente un cielo o un infierno, a lo que en el zoroastrismo se le llama la casa de la vergüenza. Un lugar donde hay un interminable tormento, algo así parecido no sé, posiblemente sí, al infierno cristiano, o también
a los diferentes niveles del infierno que se tienen en Oriente, por ejemplo en Japón y en China. Se dice que hay hasta incluso 35 niveles de infierno a donde van las personas dependiendo de los pecados, errores y faltas que hayan cometido en vida. Ahora, no todo es tan feo, digamos. De hecho, el zoroastrismo es una de las religiones más optimistas que puedan existir. Se dice que es una religión un poquito como hippie, es decir, hay mucho amor, mucha paz, mucha fraternidad, mucho el quitarte la camisa y dárselo al de al lado, quitarte los sandalias y dárselo al descalzo, quitarte el taco de la boca para dárselo al hambriento. Pero esto también lo vemos en otras religiones, como por ejemplo en el Islam. La gente del Islam, no todos andan por ahí cortando cabezas, no todos andan por ahí quemando vivas a las personas, sino que también el Islam profesa un respeto, un amor, una fraternidad entre las personas. Todas las criaturas y fenómenos que existen en nuestro entorno, en el mundo, con excepción de los humanos, fueron creados por una entidad a la cual se le llama Ahura Mazda, ¿sí? Así como el carro, es decir, Mazda, Ahura Mazda, o también por un enemigo o por su oponente, ya saben, el yin y el yang, el bien y el mal. En este caso, el oponente se llama Angra Mainyu, y por tanto se les puede ayudar a ser buenos o a ser malos. Ya saben, es esa personita, esa cosita que está en nuestro oído y que nos dice: hazlo, hazlo, yo sé que quieres hacerlo, y el otro te dice: no, 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 güey, aléjate, no, no puedes hacer eso. Más o menos es esa especie de lucha entre el bien y el mal. Resulta que según el zoroastrismo, los hombres son las únicas criaturas capaces de una elección moral, y a cada individuo se le exige elegir a favor de una en particular, ya sea a favor de Ahura Mazda o a favor de Angra Mainyu. Después de la muerte de esta persona, del ser humano, el alma será juzgada en lo que se conoce como el puente Shimbat o Shimbat, y enviada al cielo, pero nada más temporalmente, a un infierno o a un purgatorio, en función de un equilibrio que se debe pues respetar y tener entre los buenos, entre los malos y entre los que ya veremos si vas para arriba o vas para abajo. Esta religión del zoroastrismo se desarrolló primeramente en, como les había comentado, en Irán oriental, llegado a imponerse a religiones occidentales gracias a la subida al poder de la dinastía llamada Aqueménida. Esto por ahí del 559 al 323 antes de Cristo. En este periodo se convirtió en una religión de gran imperio, de gran poderío, de gran presencia, desarrollada como respuesta a las demandas de una fe de masas. Vamos a viajar un poquito en el tiempo. ¿Se acuerdan que hicimos un programa acerca de la vida y pues digamos que obra de Alejandro Magno? Bueno, pues el zoroastrismo también tuvo que ver un poco con lo que fue la vida de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno llega a esta parte de Persia, logra derrotar, si no me falla la memoria y mi libro de texto de educación primaria, derrota a este Darío I. Resulta que él no solamente derrota a Darío, sino que también le viene a dar un golpe mortal prácticamente a la religión zoroástrica, y desde entonces Alejandro Magno en esa parte de la tierra pasaría a ser o a llamarse como el maldito. Es decir, así se le conocía al pobre de este Alejandro Magno. Este hombre, cuando llega a Persia, cuando derrota finalmente a Darío, cuando se adueña a las tierras de Darío y obviamente también del imperio, provoca el fin de lo que se llama la era aqueménida y propicia el contacto de Irán con el pensamiento y la cultura helenística, es decir, la cultura griega, lo que él traía, lo que él llevaba hacia esa parte de la tierra. Sin embargo, pues esta influencia fue pues superficial, no causó gran caos, dado a que había una gran raíz profunda de lo que era la religión zoroastrista en esta parte de Persia. Más tarde, la dinastía conocida como sasánida
que se consideraba a sí misma como la defensora del zoroastrismo, intentó borrar la fe es decir, la influencia helenística, la influencia griega, intentó eliminarla, regresar a las raíces, a lo que era realmente el origen de su fe. Y cuando finalmente las sasánidas fueron derrotadas, a su vez por el ejército musulmán, y el zoroastrismo comenzó a quedar reducido a una religión marginal, es decir, ya era una religión no predominante como en un inicio, sino que era una religión que era profesada por muy pocas personas en esa tierra, porque el Islam, digamos que se puso de moda, la gran mayoría de personas se empezaron a convertir al Islam, y bueno, las comunidades en creciente disminución no podían sostener la formación sacerdotal en un interés propio o en un interés personal, digámoslo de cierta manera. Resulta que ahí ocurre una lucha. Para esto él les estaba hablando del siglo IX, siglo X ya de nuestra era. En el siglo X, para ser más exactos, un grupo de zoroastras se traslada desde el noroeste de Irán hacia la India, donde se le conocía con el nombre de Parsis o persas. Recordemos que pertenecían en determinado momento al gran imperio persa. Bajo el gobierno británico de en aquel tiempo, que fueron el ejército británico para la India, sería como para México los españoles de España, porque ellos llegan a colonizar la India, llegan a darle en la madre a su cultura, a su religión, a sus costumbres, a todo eso, llegan según ellos a sacarlos del hoyo de el no saber qué hay más allá. Es decir, tratan de revolucionarlos, pero la verdad es que le terminan dando en la madre a gran parte de la cultura hindú. Lo que sobraba o lo que quedaba en aquel tiempo del zoroastrismo, pues digamos que milagrosamente puede subsistir, puede sobrevivir a esta ola inglesa. Y bajo la dinastía que se le llamaría la dinastía Pahlavi, que correría de 1926 a 1979, la posición social de los zoroastras iraníes experimentó una mejoría muy grande, es decir, la gente comenzó a recordar las raíces, las enseñanzas, comenzaron nuevamente a profesar la religión, no del abuelo ni del bisabuelo, sino la religión de muchas generaciones atrás. Y en la actualidad, es decir, hoy en día, el número de miembros de la comunidad Parsi, como se le conoce también a los seguidores del zoroastrismo, pues lamentablemente está disminuyendo de una manera considerable debido en gran parte a las emigraciones y a los matrimonios mixtos, es decir, que se mezclan musulmanes con cristianos, musulmanes con católicos, musulmanes con parsis, parsis con cristianos, parsis con etcétera. Bueno, entienden la idea, ¿no? Y al casarse una persona de una religión con otra de otra religión, se van perdiendo la identidad cultural y un tanto como social de estas personas. En algunas partes ustedes van a encontrar, ya sean libros, documentales, películas, que al zoroastrismo también se le conoce como mazdeísmo. Es el nombre de la religión y la filosofía basada en las enseñanzas del profeta y reformador Zoroastro, o también llamado Zaratustra. De hecho, si tienen oportunidad de leerse ese libro de Nietzsche, yo se lo recomiendo muchísimo, el de Así habló Zaratustra. Van a entender un poquito más acerca de lo que es esta onda, esta religión, estas enseñanzas. Estas enseñanzas, como les había comentado, pues ellos reconocen a un único Dios creador y hacedor llamado Ahura o Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el profeta. Zoroastro, para que nos demos una idea, es el equivalente en el Islam de, por ejemplo, Mahoma. Es decir, tenemos a Alá, que es el Dios máximo, y tenemos a Mahoma, que es el profeta. En el zoroastrismo tenemos al Dios por excelencia, el Dios máximo, que es Ahura Mazda, y su profeta es Zoroastro. Ahora, según los zoroastristas, ¿cómo se definen a sí mismos? Bueno, si nosotros vamos con una persona que profesa la religión, que la lleva a cabo,
ellos nos dirían que la religión zoroastriana, también se le puede llamar de esta manera, la religión zoroastriana ha sido percibida por muchos como una religión estrictamente iraní, pero eso no es verdad. De hecho, la primera religión universal y monoteísta en el récord histórico mundial ha sido el zoroastrismo. Antes del zoroastrismo, todas las demás religiones o enseñanzas o fe o como le quieran llamar, todas ellas eran politeístas. El zoroastrismo es ciertamente de las primeras religiones ancestrales que es monoteístas, dejando de lado obviamente a la religión judía. Digamos que la religión judía pues está de este lado, no entra mucho. Entonces ahí ya se conforma en algo que se llama el zoroastrinismo restaurado, el cual trae de nuevo una nueva o buena religión hacia el mundo, una nueva enseñanza, pero no como una secta mística oriental, sino como lo que fue originalmente una religión mundial para toda la humanidad, porque ellos estuvieron regando las enseñanzas y profesando su religión en todos los rincones del mundo a donde ellos viajaban. Fue una religión que en su momento suprimida y olvidada por el mundo por muchísimos siglos, y bueno, ahora ha llegado la hora de que se recuerde de que, como dicen los que profesan la religión, se vuelve a considerar una fe verdadera, una fe importante, vamos, y en pocas palabras se ponga de moda. Pero vamos, ahorita que ya les expliqué un poquito lo que era la historia y en qué consiste, vamos a desmenuzar un poco el tema. El vocablo, es decir, la palabra Zoroastro, deriva del hebreo antiguo y refiere como hecho facto, es decir, Zoroastro significaría algo así como una estrella que resplandece en el horizonte. La verdad es que soy bien acá, bien romanticote, ¿no? Como para decirle a la novia, eres mi Zoroastro, chiquita. Pero bueno, estoy saliendo del tema, ya me está saliendo loñero, perdón. El término zoroastrismo es una construcción meramente moderna que, según el diccionario de Oxford, apareció en primer lugar en 1874 en un libro llamado Principios de Filosofía, comparada con el libro de Archibald Sayce, el cual la primera referencia al zoroastrismo en Occidente es atribuida a Thomas Brown, quien brevemente se refiere a él en su libro llamado Religio Medici, es decir, religión medicinal. El término, como les había mencionado, mazdeísmo, con el que se le conoce también al zoroastrismo, probablemente derive de Mazdayezna, que es una expresión compuesta del avéstico que combina el último elemento del nombre Ahura Mazda y la palabra avéstica yasna, el cual significa devoción. Es decir, mazdeísmo es algo así como devoción o adoración a este Ahura Mazda, que es el máximo dios dentro del zoroastrismo. Existen otros elementos dentro de lo que es el zoroastrismo. Uno de ellos es el templo del fuego, que esto en Yazd, en el vocablo de Zoroastro, deriva también del hebreo antiguo y refiere como una estrella que resplandece en el horizonte. Es decir, las palabras pueden cambiar muy poco, pero en realidad tienen un trasfondo totalmente similar y podrían parecer que significan lo mismo. El término en sí de zoroastrismo es una construcción moderna que, según el diccionario de Oxford, apareció en 1874 y a su vez ha ido cambiando comúnmente dependiendo del enfoque que se le quiera dar o para qué lo quiera uno utilizar, es decir, refiriéndose específicamente a una religión o a los seguidores de una de las enseñanzas, en este caso de Zoroastro. Vamos a ir con un poquito de historia antes de que me empiece a comer el tiempo. Todavía tengo 3 minutitos antes del corte musical, entonces vamos con los orígenes del zoroastrismo. Bueno, estos orígenes se presentan como una especie de reforma de la religión pacificada por las tribus de la lengua iraní que se instalaron en lo que conocemos como
Turquestán, o bueno, creo, y si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, corríjanme, ahora es conocida como Turkmenistán o Turkmenistán. Esto por ahí del siglo segundo y el primer milenio antes de Cristo. Resulta que estas tribus estaban estrechamente ligadas con los indoarios, los cuales aportaron a la población, al mundo, a la historia, el sánscrito. El sánscrito todavía aún ahora es la lengua por excelencia en algunas partes de la India. De hecho, yo creo que todos hemos visto una imagen, una fotografía del Taj Mahal. En el Taj Mahal está escrito prácticamente del piso hasta la última cúpula o la última torre. Hay partes del Corán, pero están escritos en sánscrito, que es una lengua sagrada, es una lengua muy antigua, aún más antigua que, no sé, el hebreo, por ejemplo. Bueno, resulta que estas tribus se convergen, se ligan con los indoarios y con la gente que vivía en el norte de la India. Esto a partir del 1700 antes de Cristo, y es ahí cuando se instituye una nueva familia, una nueva tribu, a lo que se le llamaría indoario. No va a venir mucho al tema, pero a mí me gustaría hacer la acotación. Ustedes saben que Adolfo Hitler y toda la propaganda nazi estuvo hablando de lo que era la raza aria, y que la raza aria era muy antigua y que había que regresar a las raíces de la raza aria, etcétera, etcétera. Pues él, junto con Goebbels, junto con Himmler, junto con otras personas del Alto Reich, intentaron rastrear esto, pero lamentablemente no pudieron, y se llegaron a topar con la sorpresa de que posiblemente se habían equivocado, que no eran arios, es decir, la raza aria, sino que en realidad eran ario. No aria, sino ario, y obviamente era totalmente todo lo contrario. Es decir, se hablaba de la raza aria como unas personas altas, rubias, de ojos de color, fornidos, pero los indoarios son personas yo creo que el más alto de medir como unos 70, son gente de piel morena, son ojos cafés, nada que ver con el prototipo nazi del hombre perfecto, ¿no? Entonces, al parecer, pues Himmler, después de que se lleva ese chubasco, ya no le quiere buscar más al asunto, le quiere buscar más tres pies al gato. ¿A qué voy con esto? A que, bueno, la comparación del zoroastrismo como la religión hindú o india, que es el nombre correcto que se le debería de dar, es útil para comprender su nacimiento. Y también estas dos religiones tenían un dios llamado Mitra, por los indios, es decir, por la gente que vivía en la India, y por Mitra, es decir, por los iraníes, o como en su tiempo se llamaban, los iraníos. Esto porque la TH se pronuncia como en inglés, que significa el sol, o el dios del sol, o el dios sol. Vamos a continuar un poquito con la historia, después vamos a ir a lo que es la práctica, un poco del zoroastrismo, cómo se lleva a cabo, pero esto después de una pequeña pausa comercial. Esto que vamos a escuchar a continuación también corre a cargo de Therion, y esto es Birth of Venus Legítima. Yo les traje la versión completa porque por ahí hay una versión recortada o resumida sin albur, que dura como 3 minutos. Esta es la versión completa, así que se las voy a dejar ir enteritas. Entonces, estamos totalmente en vivo. Yo regreso con ustedes después de esta pequeña pausa comercial. Estamos totalmente en vivo, ya sea en red social y también desde el www.circovolador.org. Regresamos con más. Espero sigas cómodo, que te hayas terminado tu cigarrillo y bebido un poco de vino. Continuamos en Veritas de Universos. Dice ida comercial, ok. Supongo que eso fue regreso, ¿no? Pues yo estoy mandando a comercial, güey. Lo que escuchamos fue regreso. Pues sí lo tenían marcado aquí. Chale. No sé qué ocupamos. Sí, es que dice ida comerciales Veritas de Universo, ok. Y luego es...
Ida comercial nada más. Hay que volar la otra entonces, güey. Bueno, pues yo con su permiso regreso. Me voy a echar un... Es que como dice mi eslogan, me voy a echar un cigarrito y ya regreso con ustedes. ¡Ay, güey! Ahí está. Gracias por aguantar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Ahora
mucho por aprender. Ok, ya estamos con la última parte. Me preguntaban por acá cómo se llama el fondo. El fondo que estamos escuchando se llama Así habló Zaratustra, pero si lo quieren encontrar completo está en el tubo, en YouTube. Es una composición de Strauss. Lo tendrán que buscar en alemán, es decir, Así habló Zaratustra, pero en alemán. Hay varias partes del concierto, hay unas partes que duran 3 minutos. Esta que estamos escuchando es la versión semi completa porque dura 45 minutos, pero tenemos también la versión completa que es 1 hora 30. Estoy viendo mi transmisión en vivo. El buen poeta Mauricio Romero me dice: estamos aquí al pendiente, saludos, muchísimas gracias señor por escucharme, ya es cliente, ya es fan del programa de cada semana. La doctora Desiderata me dice: hola, no alcanzo a ver qué dice, muy bien, el libro que mencionaste, me imagino que hace referencia al libro de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Y Viridiana Prado me dice: qué buen programa, y manita, ok. Pues ustedes saben que yo trato de traerles información de calidad, es decir, información interesante que a ustedes les pueda llegar a gustar, que sea darle un poquito el giro de tuerca a lo que es el programa y la temática. Agradezco mucho sus comentarios que me estén viendo ahorita en vivo y que posteriormente puedan escuchar el podcast todos los domingos en punto de las 7 de la noche. Pero bueno, vamos ya a regresar a lo que es el tema. Nos quedamos en lo que era la historia, cómo estos dos pueblos convergen y forman esta nueva, pues prácticamente raza, porque de la religión se vuelve una raza, la raza indo-aria. Resulta que en comparación el zoroastrismo con la religión hindú o con la religión india es útil para comprender su nacimiento, es decir, estas dos religiones tenían un dios llamado Mitra por los indios, por los hindúes, y también Mitra, es decir, con TH y sin TH. Con TH pertenecía a los iraníos y sin el TH pertenecía a los hindúes. Esta va evolucionando y bueno, los zoroástricos se esforzaron por eliminar el culto a Mitra, es decir, con TH, en provecho del Asura Mazda, su dios máximo, justificando el nombre de mazdeísmo dado a veces a su religión. La Persia antigua, es decir, si nos transportamos a ese tiempo de Alejandro Magno un poco posterior, vemos que ellos estaban bajo la influencia de la dinastía de los Aqueménidas, que era verdaderamente mazdeísta, es decir, ellos veneraban tanto a Mitra con TH, es decir, Mitra, como a Asura Mazda, y los griegos consideraban a este último como el equivalente a Zeus, es decir, su dios máximo, obviamente helenísticamente hablando. Según Heródoto, uno de los más grandes historiadores que la vida, el universo nos ha dado, la costumbre de los persas, y cito textualmente, es subir sobre las montañas más altas para ofrecerle sacrificios a Zeus y dan su nombre a toda la extensión del cielo. Obviamente él aquí comparaba, pero a su vez confundía realmente quién era este Asura Mazda con Zeus. Y bueno, Heródoto en los 9 libros de la historia, estos 9 libros de la historia fue una especie de enciclopedia sumamente importante. Lamentablemente se perdería en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría. Habrían algunas copias que todavía existen hasta ahora, pero ya no completas como esos 9 libros de la historia. Es una acotación que les quiero dar como dato curioso. Bueno, él en estos 9 libros de la historia incluye una descripción de la sociedad iraní que posee elementos reconocibles del zoroastrismo, incluida, por ejemplo, la exposición de los muertos. Según este Heródoto, los magos eran una de las 6 tribus de la Media y al parecer pertenecían a una casta sacerdotal de la hoy conocida como surbanismo, una rama del zoroastrismo que tenía una gran influencia
en la corte de los emperadores medos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que si ustedes recuerdan la historia que nos contaron los padres, los abuelos, etcétera, de estos tres reyes magos, me estoy refiriendo a Melchor, Gaspar y Baltasar, que vendrían desde Oriente para visitar a este pequeñito que había nacido y que según ellos se habían visto en las estrellas que iba a ser un rey, que iba a ser un Mesías, que iba a ser el enviado de Dios. Pues resulta que estos hombres se les llamaba en su tiempo magos, pero no tenían nada que ver con un prestidigitador de la actualidad. Es decir, en aquel tiempo se les llamaba magos a las personas que leían los cielos, que hablaban de signos zodiacales, que hablaban de constelaciones, que hablaban de todas estas cosas que se veía precisamente en los cielos. Y pues ya ahora, gracias a que se ha podido buscar más información al respecto, yo les puedo asegurar que estos posiblemente tres magos o tres sabios de Oriente, porque no eran reyes, ellos eran sabios simplemente, estos tres hombres o más o menos, porque realmente nada nos asegura que eran tres, estos hombres eran seguidores de la religión de Zoroastro, eran zoroastristas, es decir, estos hombres ya habían visto desde tiempo atrás la alineación de las estrellas, se habían dado cuenta que el cosmos decía que iba a nacer un niño y que ese niño iba a hacer grandes cosas. Por eso es que se les despierta la curiosidad y por eso es que viajan casi un año desde su lugar de residencia hasta ese pequeñísimo pueblo de Nazaret, me refiero a Belén, para rendirle una especie de tributo a este niño que acababa de nacer y que en su momento iba a ser sumamente importante. En cuanto a Mitra, es decir, con TH, estaba estrechamente emparentado con el Sol. Si damos una pequeña repasada a lo que son las religiones, vamos a darnos cuenta que el hombre en las diferentes facetas de la humanidad, de la historia, siempre ha visto en el Sol a un Dios. ¿Por qué ha visto en el Sol a un Dios? Bueno, el Sol es sumamente importante para nosotros porque el Sol permite muchas cosas. Permite que las plantas crezcan, que los árboles den frutos, que nosotros de cierta manera subsistamos, porque si no hubiera luz, si no hubiera sol, muy posiblemente nosotros moriríamos por una u otra razón. Recordemos lo que le pasó a los dinosaurios cuando este meteorito impacta la Tierra y viene una ola total de obscuridad, pues obviamente la fotosíntesis no se puede llevar a cabo y estos animales empiezan a perecer. Ahora, también, por ejemplo, en el antiguo Egipto se decía que Ra, el dios del sol, nacía todos los días en la mañana y perecía en la noche y volvía a resucitar al siguiente día. Entonces, no es muy extraño que en muchísimas civilizaciones, muchas culturas, muchas religiones antiguas, se vea a esta figura, se vea al sol como una entidad de vida, como un dios dador de vida, de crecimiento, también un tanto de fertilidad. Ahora, también hay que observar que el término Ahura, se los voy a deletrear, A-H-U-R-A, Ahura, era también conocido por los indios que lo pronunciaban Asura. Son los iraníes quienes transformaron la S original en una H, es decir, para darle forma a Ahura. En los pasajes más antiguos de un libro que se llama Rig Veda, la palabra Asura representa al ser supremo entre los iraníes. Más tarde, cambiando los sentidos, se aplicó a los antidioses, es decir, a lo que nosotros conocemos como demonios. El culto de Sauma era común entre los hindúes y entre los iranios o iraníes, y ese término se convirtió en Soma entre los primeros y en Jaoma por los perseguidos, es decir, aquellos que no llevaban a cabo la religión o aquellos que no la profesaban como tal. En el actual o lo que conocemos ahora como Turkmenistán, que en la antigüedad se llamaba Margiana, el arqueólogo ruso Víctor Zarindi buscó las ruinas de un edificio llamado Tagolok
21, es decir, Tagolok 21. Este edificio pues se trataba de un templo donde se practicaba el culto del fuego y donde se preparaba el jaoma. Este edificio forma parte de una cultura del Bactro margiana, o lo que también se conoce como Margu, fechada entre el 2200 y el 1700 antes de Cristo. Esta cultura o esta profesar la religión se extendía desde Bactriana a lo largo del Amu Daria. Todas estas son tierras que lamentablemente, pues, es decir, las podemos encontrar ahora en el mapa, pero ya no se llaman de esta forma, han pasado la historia con otro nombre. Ahora, parece ser que la cultura Bactro margiana hubiera sido más bien la que les había mencionado anteriormente, la llamada Indo-Aria. También esta religión contenía un substrato cultural no indoeuropeo difícil de concretar, como lo comprobaría el mismo hecho de la construcción de los templos, es decir, los verdaderos indo-iranios prefirieron mucho tiempo los santuarios al aire libre. A ellos no les interesaba construir un templo, una iglesia, una sinagoga, una mezquita, como ustedes le quieran llamar, para reunirse y para rendirle culto a su Dios. Ellos preferían un campo abierto en donde sentirse ellos en comunión, en un apego con el Dios que adoraban, porque finalmente el Dios que adoraban, que estaba allá arriba, es decir, ese disco solar, ese sol, pues daba a toda la tierra, y no veían ellos el por qué ocultarse, el decir, el por qué estar bajo techo para adorar a un Dios que finalmente estaba pues allá arriba. Vamos ya a ir cerrando un poquito lo que es el tema. Les voy a dar algunos puntos importantes de lo que es el zoroastrismo. Aquí en México, por lo que estuve investigando, son pero muy pocas las personas que todavía siguen esto como una religión. Lamentablemente es una religión que se ha ido pues desapareciendo a partir del siglo VII de nuestra era, ha ido sucumbiendo al paso de las nuevas tendencias, las nuevas creencias, pero todavía hay gente que la sigue al pie de la letra. El zoroastrismo ejerce una influencia notable sobre el judaísmo y está muy presente en la doctrina cristiana. ¿Por qué? Bueno, ahí les va. Su idea de un mundo dominado por la lucha entre los principios del bien y el mal lo vemos en el cristianismo, lo vemos en el catolicismo, lo vemos con los testigos de Jehová, con los mormones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el zoroastrismo ha influenciado a estas religiones de un modo u otro. Otros de los preceptos de esta religión del zoroastrismo es la igualdad de todos sin importar género, raza o religión. Es decir, el zoroastrismo de ninguna manera pues discrimina o es racista de ninguna manera de ser. Ahora, el zoroastrismo también respeta todas las formas de vida, llámese ecologismo y llámese también veganismo. El zoroastrismo, obviamente los antiguos zoroastras sí consumían carne animal, pero antes de sacrificar este animal para tomar su vida y obviamente su carne y alimentarse y subsistir, hacían una especie de ritual en el cual le agradecían al animal por dar su vida para que ellos pudieran a su vez subsistir. Otro de los pilares del zoroastrismo muy importante es la fidelidad, la lealtad a la familia, la comunidad y el país. Es decir, es un conjunto entre familia, sociedad y, digamos, patria. El símbolo del fuego, que es muy importante para el zoroastrismo, es decir, la energía del creador es representada como el sol. Hace un ratito platicando con el buen señor Medina, conductor del programa de Queen, le comentaba que el ritual para los muertos en el zoroastrismo, ellos no creen en enterrar a sus difuntos, en incinerar a sus difuntos. Ellos lo que hacen es llevarlo a lo alto de una torre, el cuerpo desnudo,
y lo dejan ahí para que los buitres lo devoren. Finalmente, cuando los buitres hacen lo suyo, devoran la carne, es entonces que se recogen los huesos y se guardan en una pequeña urna, y pues ya después sus deudos le pueden dar otro tipo de ceremonia, digamos otro tipo de sepultura. Pero el zoroastrismo, pues eso es lo que piensa, de cierta manera la carne muere, uno ya no está en este plano, pero puede ayudar a que otro ser pueda subsistir, es decir, por medio de estos buitres que comen la carne. Obviamente estos animales pueden llevar comida al nido en el caso de las hembras, o en el caso de los machos pues pueden seguir subsistiendo para aparearse y así darle camino a una nueva religión. Otro de los puntos importantes del zoroastrismo, es el proselitismo y conversión. Los zoroastristas persas no permiten la conversión de las personas ajenas a la religión. No es como el judaísmo, no es como el cristianismo, no es como el catolicismo. Es decir, una persona que no nació dentro del zoroastrismo no se puede convertir al zoroastrismo, así de fácil, ni por matrimonio ni por convicción. Aunque en los últimos años el zoroastrismo de Irán y Occidente, que sí son partidarios de la conversión, han sido apoyados sobre todo en la India. Si uno quiere convertirse al zoroastrismo, bueno, pues tendría que viajar a la India y ahí adoptar finalmente esta religión. Les voy a platicar un poquito más de lo que es el rito funerario, porque yo creo que es muy interesante, es muy importante. Resulta que los ritos funerarios están más preocupados por el alma del difunto que por el cuerpo en sí. Los zoroastristas creen que al cuarto día después de la muerte el alma ha abandonado el cuerpo y el cuerpo es una especie de recipiente vacío. Tradicionalmente los cuerpos eran depositados, como les había comentado, arriba de una torre, la cual se llamaba la Torre del Silencio. Los buitres y las inclemencias del tiempo, los gusanos, como todos estos animalitos que entran en el proceso de descomposición de un cuerpo, pues entraban en acción y limpiaban los huesos que eran depositados en un osario. ¿Qué es un osario? Bueno, es una caja, unos, 40 centímetros de largo, como por unos 30 de fondo, como por unos 15 de ancho. Generalmente es de mármol o de granito o de piedra caliza. Ahí es donde se depositan los huesos. Es una práctica que también se llevaba a cabo dentro de la comunidad judía y hebrea. En el tiempo del Maestro Jesús se hacía lo mismo. Es decir, se dejaba que el cuerpo se descompusiera y un año después llegaban, limpiaban los huesos y estos eran depositados dentro de estos osarios. Ya a manera de resumen y un poquito de despedida del programa, les puedo decir que el zoroastrismo sinceramente es una religión, es una práctica sumamente interesante. No tiene nada que ver con el Islam, es totalmente aparte, aunque proviene de la misma región, es decir, de Oriente. Es una práctica que ha llevado a cabo grandes personas. Ahí les va el dato, por ejemplo, Freddie Mercury, el vocalista de la banda británica icónica Queen, era pues seguidor de esta religión, era zoroastrista. Entonces, como se darán cuenta, pues ha habido personas que uno ni le pasa por la cabeza, ¿no? Que eran seguidores de esta onda, de esta religión, pero pues es una onda. Bueno, no voy a decir onda, es una religión de la que poco se sabía hasta ahora. Espero que pues les haya servido de mucho la información que les doy. Ya me estoy despidiendo de ustedes, nos vemos la próxima semana, ya saben, en punto de las 7 de la noche. Los voy a dejar con otra rolita de Therion, si no me equivoco, esto también viene en el disco de Lemuria. Esto que vamos a escuchar se llama Sad Winds. Está un poquito melancólica, pero vean la letra. La verdad es que la letra aguanta para sacar el pomo y ponerse a platicar con el de al lado. Yo los espero la próxima semana. Cuídense mucho, pórtense bien. Si se portan mal, pues ahí les dejo mi Twitter. Échenme un recadillo por ahí y saber qué se arma. Los dejo con mi compañero Grajales en el programa Hacia Asia.
Bueno, pues eso fue todo por el momento. Voy a esperar a que se pueda publicar este programa en la fanpage. Espero que lo puedan, para aquellos que llegaron a medio programa, espero que lo puedan ver en una ocasión posterior, ya sea más al ratito o el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarme. Pueden enviar sus dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera, ya sea en redes sociales o directamente al correo electrónico. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho y amor y paz.